Elaboración de dos instrumentos de articulación para terapias de rotacismo y sigmatismo. Te habla Esther Morales y este video es para hablar de la revisión metodológica de este proyecto de investigación en sus capítulos 1 y 2. Y como en videos anteriores, revisamos primero la portada, vemos algunos aspectos importantes en cuanto a márgenes para después hacer análisis más profundos sobre algunos elementos que deben de estar bien claros en capítulo 1 sobre todo. Vemos entonces aquí en la parte del margen está 5, 4, 3 están de manera correcta y 3. Inclusive cuando vemos el capítulo 1 vemos que su primera hoja está en 5 centímetros, pero la segunda hoja debería estar en 3 centímetros y mantiene el 5 centímetros. Aquí debe haber un corte de página entonces para poder hacer el cambio de márgenes. Ahora, como en otros videos, hay que desactivar aquí la negrita. Como el video anterior está de manera correcta la alineación de autora con el tutor y los nombres de los tutores, y es junto con, bueno, aquí tenemos un solo autor, entonces no hay mucha complicación de alinear, pero está bien. Aquí en la fecha faltó el de enero de 2017, ya pues entonces estamos en agosto. Hoy es 27 de agosto de 2017, ya esta fecha debe haber estado un poquito actualizada al momento de enviar este trabajo. Eso es de mucha importancia ver que el estudiante pues actualiza sus documentos por lo menos en la fecha para que sepan, este lo envié tal fecha. Entonces, y que las revisiones ya están registradas por lo menos, ¿ok? Bien, vamos entonces a hacer el análisis del título, de la interrogante y del objetivo general. Entonces dividimos aquí la pantalla, buscamos la interrogante. El título dice elaboración de dos instrumentos. No se ve claramente aquí cuál es la variable independiente o dependiente o la variable de estudio, pero dice elaboración de dos instrumentos de articulación para terapias de rotacismo y sigmatismo. Entonces, la interrogante dice, ¿se podrá elaborar instrumentos de articulación para la mejora? Y aquí estamos diciendo que esos instrumentos van a generar un resultado diferente y hacia arriba en lo positivo. Pregunto, ¿y si se queda igual? Entonces ya ahí están dando un resultado. Eso es lo que van a demostrar, si realmente esos instrumentos generan un cambio hacia lo positivo. De la terapia de rotacismo y de sigmatismo utilizando la tecnología 3D. Aquí hay un elemento importante que no está en el título. Tecnología 3D, aquí no está. Dice que se van a elaborar los instrumentos, ¿verdad?, para mejorar la terapia. O sea que hasta este momento con los títulos no me dice mucho qué son los instrumentos. Para alguien que no sabe el título, pues nada más, para alguien que no sabe del tema, con el título se queda igual, no sabe todavía. Y con la interrogante, pues estamos igual. Aquí mismo está el objetivo general, cosa que no es planteamiento de problema, justificación, según el esquema que se está utilizando. Planteamiento de problema, justificación y después vienen los objetivos. Y tiene lógica que sea primero la justificación porque la justificación es el marketing de la investigación. Es ahí donde me van a vender que realmente la investigación es importante y se justifica que este autor lo haga. Entonces, bueno, aquí dice elaborar, el objetivo general dice elaborar instrumentos de articulación para terapias de rotacismo y sigmatismo que busquen la mejora en la pronunciación. Aquí ya entonces dicen pronunciación. Entonces parece que esto tiene que ver con pronunciación de los pacientes mediante tecnología 3D. Este es un poquito, tiene un poquito más de detalle que el título, ¿no? Pero el objetivo general, la interrogante y el título deben decir lo mismo, deben ser lo mismo, pero cada uno en su lugar, en su papel, en su función. Bien, entonces seguimos. Leyendo aquí el planteamiento del problema, bueno, veo primero que los párrafos son bastante extensos, de 12 líneas. Este también es más o menos de 12 líneas, este también es más o menos largo, aquí encontramos uno corto. Entonces, si ciertamente y por aquí pues seguimos encontrando, pues este autor le gusta escribir en párrafos largos, pero aquí encontramos uno en donde es un poco más corto, ¿no? Si
si es cierto que la norma dice que los párrafos pueden ser hasta 12 líneas, en el nivel que se está desarrollando esta investigación, en el nivel de educación que se está generando esta investigación, considero que es más fácil tener párrafos entre 5 a 7 líneas para poderlos escribir el mismo autor y que tenga una coherencia y una hilación de ideas bastante acorde y bastante fácil de entender. ¿Okay? Sin embargo, también recuerdo que el planteamiento del problema es como un embudo, comienzo de la parte más general y termino en la parte específica. Ni en el planteamiento ni en la justificación se ve claramente cuál es la parte específica. Y cuando se dice la parte específica es realmente cuál es el problema, la población, las variables, el entorno en donde está el investigador. La parte más general es lo que sucede a nivel mundial, vamos a decirlo así, y la parte específica es en dónde se va a enfocar. Leyendo, se dicen varias cosas y no se sabe quién lo afirma. O sea, aquí ya están colocando, por lo menos aquí dice, se evidencia en las personas que tienen dificultad al momento de pronunciar ciertas letras. No. Este intercambio de ideas se divide en lenguaje artificial, el cual cuenta. Pero ¿quién dice todo esto? Estas ideas se leyó en alguna parte y se debe mantener la autoría. Si no, es lo que uno dice que, bueno, como no está citado, es plagio. ¿Okay? Los dos últimos casos mencionados previamente, igualito, aquí dice no tuvo éxito. Pero ¿quién dice que no tuvo éxito? No hay ninguna referencia en este lado. ¿Okay? Aquí mucho cuidado con utilizar las abreviaturas, revisen la norma en cuanto al uso de abreviaturas, ¿no? Por consiguiente, varias empresas han participado en este proyecto, como por ejemplo, esta empresa no dice el año, dice dónde está ubicado y todo eso, pero no dice en qué año sucedió esto. Y realmente la pregunta se hace, pero no me lleva a la parte específica. No lleva al lector a la parte específica. ¿Ok? Ya hablamos del objetivo general. Estos títulos aquí hay que tener mucho cuidado, no deben de quedar al final de hoja. Los objetivos tienen que ser numerados y viendo los objetivos de la investigación o de la que plantea el autor, yo me hago las siguientes preguntas y esa es la idea de estos videos, que la persona escuche los comentarios, las ideas, las dudas, las interrogantes que se le viene al lector en el momento que está revisando cada una de las partes de los capítulos. Entonces, fíjense que primero tengo que poner los objetivos específicos numerados en el orden de jerarquía, cuál hago primero, cuál hago segundo, cuál hago tercero, porque probablemente hago el primero y una vez que tengo el primero hago el segundo, una vez que tengo el segundo entonces puedo hacer el tercero. ¿Okay? Entonces dice realizar un estudio para proponer materiales. Yo no pondría aquí realizar un estudio para proponer materiales. Sí, o sea, la manera en que lo va a redactar. Probablemente vas a revisar bibliografías y vas a ver cuáles son los materiales y los mejores, las características y es cierta información, ¿verdad? Pero está mal redactado. Realiza un estudio para proponer, quizás caracterizar los materiales para la fabricación de tal. O sea, busca de una vez los que son. Porque vas a proponer. Quiere decir entonces que no tienes mucha dominio o aceptación de cuáles son los materiales. Leyendo el trabajo, parece, y vamos a seguir leyendo los objetivos, ¿no? Antes de dar las otras opiniones. En lugar de proponer, pues yo diría de una vez cuáles son los materiales. Después dice fabricar instrumentos de articulación para terapia de rotacismo y sináptico mediante la técnica de impresión de 3D. Fabricar, es decir, que el autor va a fabricar. A veces pienso que no es necesario si el título lo que está diciendo es que va a elaborar dos instrumentos para ver si mejora. Puedo agarrar los dos instrumentos y de una vez estudiar los instrumentos sin meterme en el lado de la construcción, que por eso es importante un elemento que está más abajo, que es el alcance. ¿Hasta dónde vas a llegar en tu investigación? ¿Hasta dónde vas a llegar? Entonces, hay que estudiar bien estos objetivos. Quizás no es muy relevante de que el autor se involucre en la fabricación, porque, pregunto, ¿la investigación será mejorar la forma de la fabricación? ¿O la fabricación es única? Entonces, ¿para qué voy a meter esa fabricación dentro de mi estudio?
Si lo que quiero después es analizar los resultados otorgados por los terapistas del lenguaje en el área de eficiencia y comodidad para entregar los productos a la fundación. Entonces, realmente pareciera que lo importante es ver cómo funcionan los instrumentos, ver cuáles son los resultados, analizarlos y ya. No es necesario que yo me ponga a estudiar materiales, no es necesario que yo me ponga a estudiar porque más adelante lo dice en una de las limitaciones, en cuanto a la impresión de las técnicas 3D, yo dejo que alguien lo haga. Al menos que a mí se me ocurra otra forma de hacerlo, y ese es mi estudio, la forma de hacer los instrumentos. Entonces, estos objetivos hay que revisarlos. No están aquí, solamente le puse enumerarlo, pero la idea de que hagas el video, de que vean el video es eso. Esto hay que rehacerlo. ¿Okay? Inclusive estamos todavía a tiempo de rehacer, de estructurar unos nuevos objetivos. En cuanto a la justificación, el mismo planteamiento, algunas de las cosas que se describen aquí pueden ser parte del planteamiento del problema. Sin embargo, la justificación es cuando a usted como autor, le va a decir al lector, sigue leyendo este trabajo de investigación, porque lo que se va a aportar es importante, porque las personas que se van a beneficiar por tantos años o por esto, por aquello y lo otro. Tiene que venderme acá porque el autor ya es parte específica y para eso tiene que decirme todo lo que está en torno. Hasta ahorita no sé a quién va a estudiar, solamente sé que son personas que tienen alguna dificultad, pero no sé quiénes son, ni dónde están, y la justificación me permite eso. Vea por favor el video, que va a estar en el mismo canal donde está este video de este análisis, y reestructure la justificación. Es reestructurarla solamente, ¿no? Ok, cuidado con las citas, con las referencias. Las que dicen MR están mal referenciadas, sin embargo hay unas que no las marqué. Estos subtítulos no deben de quedar en esa parte de ahí abajo. El alcance describe hasta dónde como investigador usted va a llegar, y aquí es donde yo entro. Aquí es donde entran todas mis dudas, porque en el alcance usted va a decir qué tipo de investigación va a ser. Si es exploratoria, descriptiva, documental, experimental. Antes de plantearme una investigación, busco todos esos elementos. Hago mi cuadro de variables y en mi cuadro de variables busco mis indicadores. Veo qué tipo de variables son y dependiendo del tipo de variables que son, también me ayuda a determinar qué tipo de investigación puedo seleccionar. Entonces vea su video para que reestructure. El alcance no puede ser un párrafo. El alcance tiene varios elementos importantes que mencionar que pueden generar hasta 4 párrafos. Fíjense que ya este párrafito ya no tiene 12 líneas. Tiene 3, tiene 6, 7, 8 líneas. En las limitaciones, fíjense, leyendo... Normalmente yo respeto las limitaciones porque las limitaciones son los obstáculos. Pero aquí hay unos obstáculos que me llaman mucho la atención. Porque dice que en este proyecto se podrá usar el programa de AutoCAD. Sin embargo, dice que el autor es posible que no lo conozca. Obviamente el programa AutoCAD es un programa es amplio, es profundo, tiene muchos elementos, tienes que manejar muy bien la parte espacial, tienes que saber sistemas de referencia, qué elementos hacer, coordenadas, escalas. Es importante porque eso se trabaja a nivel de ingeniería, y cuando yo trabajaba en ingeniería, pues el AutoCAD era una de las cosas que estaba comenzando en ese momento, ¿no? Entonces, ahí es donde yo entro. ¿Necesita el autor conocer el AutoCAD para hacer los instrumentos en 3D? No lo necesita, porque si después al final lo que él va a ver, si este instrumento o este instrumento, ¿qué es lo que producen las personas? Entonces, coloque su limitación. Limite su investigación. Bueno, no estudio esto, dejo que otras personas lo hagan, entrégame el instrumento, busco a mis personas que tengan la problemática, se lo coloco,
a ver cómo es normal, cómo es así, cómo es asable, que del otro, y explico yo con mi análisis. Porque en la justificación, aquí, tienes que decirme cuál es tu aporte. ¿Qué aporta esta investigación? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuál es la novedad? ¿Quiénes se benefician de esto? Ahí lo dejo. Bien, en cuanto al capítulo 2, comienza con los antecedentes y después vienen las bases teóricas. Aquí faltó bases teóricas. Miren, las bases teóricas no son solamente teorías o conceptos que voy a colocar ahí. Una vez que tengo definido cuál es mi variable de estudio, yo busco y me pongo a leer mucho sobre esa variable. Veo cuáles son sus elementos, veo cómo se divide, cuáles son las causas, consecuencias, características. Todo eso me va a permitir a mí medir la variable, medir cómo se mide la variable que yo voy a estudiar. Y cuando yo digo medir es porque en base a la medición se obtienen unos resultados y se obtienen unos análisis de resultados. Entonces, esos indicadores que me permiten medir la variable es lo que yo coloco en las bases teóricas. Entonces, si me va a hablar de lenguaje, al finalizar aquí, antes de hablarme de tipos de lenguaje, revise bien por favor los espacios que hay entre párrafos y títulos y subtítulos, porque no son los adecuados, no están correctos. ¿Ok? Después que yo coloco lenguaje, acá no debe haber un párrafo que relaciona esto que escribí en dos párrafos que, ojo, no tiene referencia y debe tener. Estos dos párrafos, relacionarlo con el trabajo de investigación en su parte particular. ¿Okay? Igual que tipo de lenguaje. Tipo de lenguaje, bueno, aquí me imagino que hubo un pequeño descuido porque viene una página. El tipo de lenguaje, nombraron todos los tipos de lenguaje y ya entonces los párrafos de 12 líneas se acabaron, ¿ves? Se acabaron los párrafos de 12 líneas. Entonces no escribo párrafos de 12 líneas, escribo párrafos de 5 líneas, porque es más fácil llevar este que tiene 4, completarlo, llevarlo a 5. ¿Por qué? Porque no es solamente una definición, es explicar entre estos lenguajes natural, artificial y los otros que están allá, animal y humano, cuál es el que interesa en este trabajo. Aquí dice, dentro de esta investigación se va a tratar en un lenguaje formal, por lo que es necesario saber que dentro de estos ocurren diversas anomalías o trastornos del lenguaje y queda igual, queda lo mismo, porque tú me estás diciendo formal, aquí me está hablando artificial, de natural, humano y animal. ¿Y dónde está el formal? ¿Qué tiene que ver el lenguaje formal con el artificial, el natural, el animal y el humano? ¿Dónde está la relación? Igual que los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje, empiezas a hablar de los lenguajes, aquí ya están, ¿ve? Aquí hay una parte, una cita textual. Hay que cambiar esa cita textual y parafrasearla, ¿ok? Parafrasear. Ya estamos en otro nivel de investigación, ya no estamos en el acto proyecto, ya estamos en la investigación y usted me tiene que demostrar que usted es el investigador, es capaz de leer y escribir con sus propias palabras lo que usted entendió, respetando la autoría, ¿ok? Respetando la autoría. Mucho cuidado con las referencias, porque las referencias, mire, hay que buscar referencias serias, hay que buscar artículos publicados en revistas, hay que buscar publicaciones de trabajo de investigación. Esos son los trabajos que hay que buscar, más que una página web, más que un artículo de una página web, hay que hacer otro tipo de búsqueda. ¿Okay? Y en todas las bases de datos, si bien faltan referencias, falta la relación. Aquí me hablan del AutoCAD y ya, no me habla de más nada. O sea, me parece que me faltan las dos técnicas, ¿no? Me parece que falta aquí los dos trastornos del lenguaje como subtítulo, como parte importante de la investigación, no lo veo aquí. Está escrito, más no bien dándole la importancia que eso es lo que queremos estudiar y qué es lo que pasa con eso. Bien, los antecedentes, aquí, los antecedentes. El apellido, esto está mal referenciado. Fíjense, párrafo de 10 líneas, párrafo de 10 líneas, un párrafo de 5 líneas, no estamos hablando de tesis, estamos hablando de trabajo de investigación.
y no me dice nada este aporte. No me dice nada. Dice, este trabajo de investigación se relaciona con el trabajo de investigación debido a que ambos trabajan con dislalias dentro de una población de niños. No obstante, este estudia otros aspectos adicionales. Ya aquí me estoy enterando que vamos a estudiar niños, ¿no? Por lo que se toma un dato de interés, el cual es el porcentaje de rotacismo. ¿Cuál es el porcentaje de rotacismo? Porque aquí en el párrafo no está. Y el sigmatismo en Venezuela. Menciónalo. O sea, si yo necesito más de un párrafo para decir cuál es el aporte de la investigación, lo puedo hacer tranquilamente. Inclusive puedo utilizar este antecedente como base teórica, porque a lo mejor hay algo que ellos explican que lo puedo perfectamente colocar en mi trabajo. El cual fue obtenido mediante los resultados de la encuesta y el examen. ¿Qué encuesta y qué examen? Hable con más claridad. Entonces los aportes de los antecedentes no están muy claros. Fíjense que aquí hay un espacio, este espacio que está aquí no se mantiene, está aquí y aquí no se mantiene. Entonces hay que estar pendiente de la metodología de que dice la normativa, qué espacio hay entre títulos, subtítulos, párrafos y todas esas cosas. Hay que estar en mucho detalle. Y no hay referencias, lamentable, porque ya esta es la oportunidad de revisar referencias. Ya no se reciben más referencias, sino hasta la parte de entrega, ¿sí? Entonces, bueno, les hablo de Esther Morales y nos vemos en un